Muy buenos días, queridos estudiantes del Colegio Andino. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la profesora Gabriela Rojas Castillo, la maestra del área de Ciencia y Tecnología. En esta oportunidad, para poder desarrollar el curso de Química con los estudiantes de cuarto grado de primaria. Agradeciendo primeramente a nuestro Padre Celestial el permitirnos estar en contacto a través de esta plataforma, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Primeramente, conociendo cuál es el propósito, cuál es la finalidad de nuestra sesión el día de hoy. El propósito de nuestra sesión, queridos estudiantes, es que al término ustedes van a estar en la capacidad de poder entender las reacciones químicas que ocurren a nuestro alrededor y la importancia de los mismos en la formación de los compuestos que usamos en la vida diaria. ¿Correcto? Para poder lograr este propósito tenemos que estar atentos a la sesión y tener nuestros materiales de trabajo a la mano. Muy bien. Iniciamos entonces. Iniciamos con esta pregunta, queridos estudiantes. ¿Cómo ocurren las transformaciones de la materia? Si nosotros nos ponemos a analizar, a observar lo que nos rodea, estamos día a día en contacto de componentes, compuestos, químicos a nuestro alcance en cada momento, que han sido resultado de las transformaciones de la materia. Por ejemplo, si nos vamos en las mañanas a hacer, a bañarnos o a asearnos, utilizamos, por decir, los productos de limpieza, el jabón, el champú, la crema dental. ¿Y se han preguntado ustedes cómo se produjeron ellos? Entonces, estamos viendo que la materia se transforma. Por ejemplo, los medicamentos. Cuando tenemos una gripe, cuando tenemos unos cólicos, cuando tenemos algún malestar, nos tomamos una pastillita, una cápsula. ¿Pero de qué está hecha esa pastilla? ¿Cómo se elaboró? ¿Cómo se fabricó? Ha sido por un proceso de transformación de la materia. Entonces, jóvenes, en nuestro alrededor, día a día, vamos a encontrar que la materia se está transformando, está cambiando. Y ese cambio está permitiendo pues que nosotros podamos gozar de muchas sustancias, de muchos componentes químicos que nos ayudan a realizar o pasar mejor nuestra calidad de vida. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el área de química. Un tema sumamente importante y gracias a ello vamos a conocer cómo se forman, cómo se originan los diversos compuestos que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a hablar de las reacciones químicas. Las reacciones químicas, jóvenes o chicos y chicas, se produce cuando dos o más sustancias se combinan, transformando su composición y obteniendo una nueva sustancia. ¿Correcto? Se van a unir dos o más sustancias, se van a combinar y a la vez se va a transformar en una nueva sustancia. Hablamos de reacciones químicas, también hay reacciones físicas, pero las reacciones químicas, jóvenes o niños o chicos y chicas, va a originar una sustancia nueva. Una sustancia nueva. Por ejemplo, la fotosíntesis. En la fotosíntesis estamos viendo de que se va a transformar nosotros, por ejemplo, las plantas, la plantita, la hoja, va a recibir el calor del sol, el dióxido de carbono del ambiente, va a tomar el agua por la raíz. Estos componentes se van a transformar en una nueva sustancia. Por ejemplo, los carbohidratos.
La papa que comemos, la yuca, los choclos, las manzanas, son frutas, son productos que ha formado esta plantita. Ha transformado para poder formar esos carbohidratos o esos alimentos, ha transformado estas sustancias. Y también ha originado el oxígeno. ¿Correcto? Entonces, miren cómo unas sustancias que ingresan se van a transformar en sustancias nuevas, diferentes, porque el oxígeno es diferente al dióxido de carbono. Los carbohidratos es diferente al agua y a las sales minerales o a la energía del sol, es diferente. Entonces, acá está ocurriendo una reacción química. Otro ejemplo que tenemos sobre reacción química, una fogata. Al quemar la madera, empieza a arder. ¿Y por qué arde? Porque está rodeada de oxígeno. Muy bien, la madera, el fuego, van a originar o están produciendo una reacción química. Pero para que pueda arder la madera, ¿qué tiene que ingresar o qué tiene que estar presente? El oxígeno. ¿Ya? Entonces, esa madera, el oxígeno, se van a transformar en sustancias nuevas, como es el carbón, como es el monóxido de carbono, que son diferentes. Entonces, no olvidar, en toda reacción química se va a originar sustancias diferentes, sustancias nuevas. Por ejemplo, tenemos en la fotosíntesis, en la respiración, nosotros absorbemos oxígeno y eliminamos CO2. Son sustancias diferentes. En la digestión, nosotros consumimos nuestros alimentos. Esos alimentos se van a transformar en sustancias, en energía dentro del cuerpo de todos nosotros. Entonces, son sustancias nuevas. La lluvia ácida, la oxidación de los metales, la combustión, cuando quemamos un papel, cuando quemamos la madera, se origina la ceniza, se origina el humo, que es el dióxido de carbono, que es diferente al papel o al oxígeno. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a hablar de qué son las reacciones químicas en sí. Las reacciones químicas, dice, son procesos químicos en los que la materia sufre cambios estructurales para dar origen a nuevas sustancias. Las reacciones químicas entonces van a ser los que van a dar, dice, son procesos químicos en los que la materia sufre cambios estructurales para dar origen a nuevas sustancias químicas. ¿Correcto? Una reacción química se presenta mediante una ecuación química. Esta es una ecuación química. Los componentes de una ecuación química se llama reactantes y producto. Los reactantes son los que van a intervenir para que se produzca una nueva sustancia. Por ejemplo, para formarse el agua, ¿quiénes se van a unir? El hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno, ¿qué vienen a ser? Los reactantes. Y el agua es el producto final. ¿Correcto? Entonces, cuando ocurre estas reacciones químicas, también existe la persona que va a dar el nombre o es la ecuación química, es la representación que va a resumir a esta reacción química. Es la expresión matemática de esa reacción química. ¿Correcto? Muy bien. Todos los compuestos que hoy conocemos surgen gracias a los procesos denominados reacciones químicas, lo que decíamos, ¿no? El jabón, el champú, la crema dental, los desodorantes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es resultado de las reacciones químicas. Ahora, ¿cómo nosotros nos podemos dar cuenta que está ocurriendo una ecuación química o una reacción química? Muy bien, nos vamos a dar cuenta cuando se va a, en algún momento, estamos empezando a unir o mezclar sustancias y vemos que va a emanar calor.
eso ya va a indicarte que está ocurriendo una reacción química. De igual manera, si es que nosotros estamos uniendo algunos productos, miren, y de repente cambia de color. Ese cambio de color te va a indicar que también está ocurriendo una reacción química. ¿Correcto? Ahora, si es que unes dos o más sustancias y ves que de repente hay una efervescencia o uno de los medicamentos es necesario que para poder beberlo hay que ponerlo en el agua, por lo tanto, ahí va a ocurrir una reacción química como la que estamos viendo acá. ¿Correcto? Entonces, van a ser evidencias. ¿Qué quiere decir evidencias? Van a ser las pruebas a través del cual tú te vas a dar cuenta que está ocurriendo una reacción química. ¿Correcto? Entonces, a eso se llama evidencias. Seguimos. Tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden ser de adición o de descomposición. Las reacciones de adición o síntesis se produce cuando dos o más sustancias se unen para formar un solo producto. La forma para poder identificar si una reacción de adición es A más B igual a AB. ¿Correcto? Por ejemplo, tenemos el agua que se formó con el hidrógeno y el oxígeno y dio más o menos 180 de productos, ¿no es cierto? Pero unimos las reacciones de adición. Cuando tú ves un signo más, viene de adición. Cuando tú ves entre dos o más componentes el signo más está, y en los reactantes, en la primera parte, vamos a identificar que son los productos. Y al lado izquierdo de la flechita me indica dos moléculas en este caso, que me indica que es la formación o la unión de estos dos átomos que están separados, ¿correcto? Ya viene a ser una molécula. Esa unión te va a indicar de que estás dentro de una reacción por adición, ¿correcto? Muy bien. Vamos ahora a entender otro ejemplo de adición. Si nosotros tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, el oxígeno y el hidrógeno se van a unir para formar para formar una nueva sustancia. ¿Correcto? Muy bien. El agua, ahora el amoníaco, también la unión de 3 átomos de hidrógeno, nitrógeno más 3 de hidrógeno va a formar el amoníaco. Y esta también es una reacción química que va a existir en grandes cantidades. Muy bien, vamos. Vamos a continuar entonces, jóvenes, con el segundo tipo de ecuaciones químicas. Las ecuaciones químicas también, jóvenes, se puede clasificar en ecuaciones o reacciones de descomposición. Es cuando a partir de una sola sustancia reactante se producen dos o más productos, que estos productos van a tener que ser diferentes a los antecedentes, ¿correcto? ¿Cómo se forma? Se va a formar por la descomposición. Si yo tengo A, B unidos, la descomposición va a ser A, separas en A, y el otro extremo es en B. ¿Correcto? Entonces nosotros tenemos dos tipos de reacciones, las reacciones de adición y las reacciones de descomposición. Las de adición, cuando se unen para formar una sustancia nueva,
La de descomposición, cuando tienen una sustancia nueva y se van a reforzar los días de viaje. Muy bien. Ahora vamos a continuar, pero con nuestros libros, ¿correcto? Trabajando en clase. Primera pregunta. ¿Qué es una reacción química? Es una transformación que sufre de la materia. 2. En una reacción química, las sustancias se transforman en otras con características. Le vas a preguntar a tus padres, ¿ya? Si en la vida diaria ellos han conocido o conocen productos que son resultado de una reacción química. Muy bien. Pregunta 2. En una reacción química, las sustancias se transforman en otras sustancias con características. ¿Cómo deben ser las características? Características nuevas. ¿Ya? Muy bien. 3. ¿Cuáles son los componentes de una ecuación química? En una ecuación química vamos a tener los componentes de reactantes y productos. ¿Correcto? 4. En una ecuación química, los reactantes se encuentran al lado izquierdo de la flecha. Muy bien. 5. A más B es igual a B. Es un tipo de reacción química llamada de adición o síntesis, ¿no es cierto? Muy bien. 6. AB y AC es una reacción ¿de qué tipo? AB es igual a A más B. Esa va a ser una reacción del tipo de descomposición. 7. En una reacción química, los productos se encuentran siempre al lado derecho de la flecha, ¿correcto? Al lado derecho de la flecha. Muy bien. Seguimos. 8. Nivel avanzado. Identifica y escribe los reactantes de la siguiente reacción, ¿no? 2 hidrógenos más oxígeno me va a dar 2 hidrógenos más oxígeno, o sea, 2 moléculas de agua. En esta ecuación te está preguntando, ¿los reactantes quiénes son? Los reactantes son los que van a ingresar como, en este caso diríamos como los ingredientes, ¿correcto? Entonces, los reactantes serían los que están a la izquierda de la flechita, o sea, 2 hidrógenos más oxígeno 2. Identifique y escribe los productos de esta reacción. Ahora tenemos esa reacción. ¿Cuál sería el producto? Correcto, 2 moléculas de agua. Y lo escribimos. 2 moléculas de agua serían los productos. 10. En una evidencia, la reacción química, o es una evidencia de la reacción química. A, cambio de color, sabor y olor, cambio de temperatura, desprendimiento de gas, formación de precipitado al fondo del recipiente. ¿Cuáles son? Correcto, todas, ¿no es cierto? Todas nos indican que está ocurriendo una reacción química. Sigo practicando. Las etapas de una reacción química son los reactantes y los productos. Muy bien. 2. En una ecuación química, los se encuentran al lado izquierdo de la flecha. ¿Cuáles serían? Al lado izquierdo. Siempre se van a encontrar los reactantes, ¿no? Al lado izquierdo siempre van a estar los reactantes. 3. Los componentes de una reacción química son, muy bien, los reactantes y los
productos. Reactantes y productos. Muy bien. Vamos. Los componentes de una reacción siempre son los reactantes y los productos. 4. En la siguiente ecuación indica el producto. Tengo hidrógeno más oxígeno y me da una flechita y me forma el agua. ¿Cuál es el producto? De hecho, que es el agua, que está en el lado, ¿no?, de derecho de la flecha. 5. En una reacción química, los se encuentran al lado derecho de la flecha. ¿Cuáles serán? Los productos. 6. ¿Cuál es una ecuación de adición? Hemos dicho que la ecuación de adición va a tener el signo más. Y ahí vemos que todas, ¿ven? Ahí vemos que son todas las que van a ser reacciones de adición. Muy bien. Continuamos entonces. 7. ¿Cuál es la ecuación de descomposición? Hemos dicho que la descomposición es cuando la sustancia se va a dividir en sus componentes más pequeños. ¿Ya? ¿Cuál sería? Correcto. ¿No? Sería la E. Vamos. Es una ecuación química, o en una ecuación química las sustancias iniciales se llaman reactantes y las sustancias finales se les denomina, correcto, productos. 9. En una reacción química generalmente se libera, muy bien, energía. 10. En la siguiente ecuación química señala las sustancias iniciales. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, en toda reacción química siempre se va a liberar energía. 10. En la siguiente ecuación química señala las sustancias iniciales. Esta es la reacción química. ¿Quiénes son los que están inicialmente? El carbono y el hidrógeno. Carbono e hidrógeno. Muy bien. Ahora, jóvenes, ahí tienen las actividades para el cuadernito. Me van a definir qué es una reacción química, cuáles son las evidencias de una reacción química, van a graficarlo, cuáles son los tipos de reacciones químicas que hemos estudiado y van a explicar brevemente. ¿Ya? Todos, por favor, envíen esto al WhatsApp del grupo. Que Dios los cuide y los proteja, jóvenes. Y como siempre, terminamos con las recomendaciones de usar siempre las mascarillas, de armar el jabón para lavarse las manos y, por favor, si no es posible, no salgamos de casa para cuidarnos. ¿Correcto? Muy bien. Que Dios los cuide y los proteja siempre, niños. Yo me despido hasta la siguiente sesión. Hasta luego.